Capítulo 16. Relaciones extraterrestres con la Tierra. En varias oportunidades nos hemos referido a continuas visitas realizadas a nuestro planeta por hombres de otros mundos. Ahora ha llegado el momento de explicar cómo, en verdad, muchas de ellas fueron más que simples visitas de estudio o de investigación. Con todo lo informado hasta aquí, podrá el lector comprender mejor la estrecha relación existente entre las humanidades pobladoras de nuestro sistema solar, bajo la sabia y vigilante dirección de aquel reino central al que nos hemos referido como el reino de la luz dorada, y su corte de grandes espíritus que enrumban la evolución de todo el conjunto, pese a lo que quieran pensar u opinar los hombres de la tierra, muy en especial los ignorantes o maliciosos fariseos de las distintas religiones que durante siglos se pavonearon como ministros de Dios, creando dogmas y mitos que hoy comienzan a desmoronarse ante el avance inexorable de la verdad y de la luz, para el mismo cumplimiento de los inmutables planes cósmicos, dirigidos desde aquel sublime reino central en donde asienta su glorioso poder el sublime Señor, a quien ya hemos llamado varias veces Dios del amor y del perdón, camino de la luz, de la verdad y de la vida. Origen de las razas. En los capítulos anteriores solo hicimos referencias, simples esbozos de algunas de aquellas visitas. Ahora vamos a tratar de explicar un buen número de ellas, tomando como ejemplo las más notables y fáciles de entender. Entre la gran cantidad de intervenciones que para el mejor desarrollo de la vida inteligente en nuestro planeta tuvieron en los primitivos albores de la civilización terrestre humanidades venidas de otros mundos. En primer lugar, vamos a referirnos a un hecho capital, a un fenómeno innegable que hasta hoy no pudo ser explicado satisfactoriamente, ni por los antropólogos, arqueólogos, paleontólogos, ni menos por los sacerdotes de las distintas religiones. El tema de las variedades de razas en la Tierra. Si nuestra humanidad tuvo un mismo origen, si desciende toda, como la Biblia narra en el Génesis de Moisés, de una sola pareja original, Adán y Eva, primeros padres de todos los seres humanos, ¿cómo explicar la serie de contradicciones que brotan del texto bíblico? Contradicciones imposibles de negar a quien estudie el Génesis con criterio científico imparcial. Adán y Eva se nos muestran como pertenecientes a la raza blanca. Todos sus descendientes inmediatos en la larga lista bíblica hasta Noé poseen los caracteres morfológicos y antropomórficos distintos de tal raza. Y si toda la humanidad fue exterminada por el diluvio, lógico es que la nueva humanidad nació de la descendencia directa de Noé. La ciencia nos demuestra que las leyes de la herencia no permiten manifestar caracteres diferentes mientras no medien elementos nuevos que introduzcan nuevas características raciales, o sea, la mezcla de razas en la procreación de nuevos seres. ¿Cómo explicar entonces que de padres sin ninguna característica ajena a la raza blanca hayan podido nacer la raza negra, la raza roja o cobriza y la raza amarilla? La respuesta a tal enigma ha ocasionado centenarias discusiones y hasta muchos ateísmos. Nos viene ahora desde Ganímedes. Adán no fue un hombre, un individuo, sino toda una raza, la blanca, última de las razas asentadas en la tierra. Esto no contradice la Biblia, porque todos los discípulos de las diferentes escuelas esotéricas saben que el Génesis, como la gran mayoría de los textos sagrados más antiguos, fue escrito en ciertas partes de manera simbólica. La creación del hombre allí aludida representa un amplio e infinito proceso cósmico, en que las figuras de los textos literales se refieren a fenómenos abstractos y sus consecuencias objetivas en diferentes planos de la naturaleza. El polvo de la tierra
con que Dios aparece formando al hombre es la materia que forma a todos los mundos en nuestro sistema planetario. Tiene los mismos componentes materiales químico-físicos, los mismos minerales que lo integran, como sabemos, nuestro cuerpo y el espíritu infundido a manera de soplo divino. Sigue el proceso ya explicado cuando hablamos de la cuarta dimensión. Además, si conocemos el significado hebraico de la palabra Adam, veremos que es humanidad. Y esto lo encontramos también en el Génesis, capítulo 5, versículo 2. Leemos: varón y hembra los crió y los bendijo el día en que todos fueron creados. Si añadimos a esto la aparente contradicción que se advierte en los pasajes referentes al diálogo entre Dios y Caín después del asesinato de Abel, en que Dios le pone marca a Caín para que no sea perseguido y matado al huir del Edén, ¿quién o quiénes podrían haber hecho eso? Si solo eran Adán y Eva con Caín, los únicos habitantes de la tierra en ese momento. Y vemos también que Caín, según el capítulo 4, versículos 16 y 17, se dirigió a la tierra de Enoc, donde conoció a la que fue su mujer y la que tuvo a su hijo Enoch. Era, por tanto, otra región ya habitada por otros seres humanos. Esto prueba que no solo Adán y su mujer eran los únicos habitantes del planeta. ¿Quiénes eran los otros y de dónde habrían salido? Ahora, además, en el capítulo 6 del Génesis, versículo 2, leemos: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Bien claro está que se trataba de dos tipos o razas de seres humanos, en este caso los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La explicación de tal galimatías es sin embargo muy sencilla. La raza adámica o blanca, al llegar a la tierra, encontró ya en ella otras razas más viejas o anteriores, y ellas fueron, por orden cronológico, la raza lemúrica o negra y la raza atlante o roja. La raza negra, que puede decirse que fue la única autóctona de la tierra, tuvo su origen en un largo proceso evolutivo muy anterior a la llegada a nuestro planeta de los primeros representantes de que después fuera la raza atlante. Se desarrollaron principalmente en un continente hoy desaparecido, la Lemuria, que estaba ubicado en una gran extensión de lo que hoy es el Océano Pacífico. En un desarrollo de milenios alcanzaron a diseminarse hasta las costas del sur del África, Australia y Nueva Zelanda. Son restos de aquel gran continente que desapareció bajo las aguas en una serie de cataclismos sucesivos en un periodo de más o menos 10.000 años. Su existencia tuvo lugar probablemente entre 80.000 y 40.000 años atrás. En esa época la Tierra aún mantenía dos lunas, la otra era del tamaño menor que la actual y giraba en una órbita más amplia, a casi el doble de distancia de la actual. Refieren los informes obtenidos por nuestro amigo en Ganímedes que la influencia combinada proveniente de ambas lunas motivó un crecimiento notable del cuerpo físico en los hombres y animales, y esto fue la causa de que en esos tiempos vivieran hombres gigantescos en el planeta. Por otra parte, esto se menciona también en la Biblia. Esa luna más pequeña y más apartada fue atraída violentamente por un gran cuerpo celeste que cruzó con la Tierra hace aproximadamente 30.000 años. La influencia tremenda ejercida sobre nuestro astro por aquel insólito visitante fue, en verdad, la causa del tremendo cataclismo final que transformó la geografía de entonces. Muchas porciones superficiales en distintos lugares del globo se hundieron, siendo invadidas por las aguas que formaron nuevos mares, y otras, hasta entonces sumergidas, emergieron. De esto la geología tiene abundantes pruebas, y muchos hombres de ciencia y hasta simples particulares han tenido la oportunidad de ver y estudiar los extensos campos cubiertos con residuos marinos en diferentes lugares elevados de nuestros actuales continentes. En muchas cumbres de la cordillera de los Andes, en el altiplano de Perú y Bolivia, a más de 4.000 metros de altura,
en varios lugares de los Himalayas, entre 5 y 7.000 metros de altitud y hasta en pleno centro del actual desierto del Sahara, se encuentran abundantes sedimentos de conchas y toda clase de restos marinos que prueban cómo en verdad fueron fondos de mares desaparecidos. La segunda raza, o sea la roja, fue de origen extraterrestre. Para ser más concreto, fue venusina, en los albores de la nueva era que comenzó para nosotros, hace exactamente 28.760 años. Fueron trasladados en diferentes grupos y en un lapso de más o menos 100 años, muchos de los habitantes del planeta Venus, por astronaves provenientes del planeta amarillo, del que nos hemos ocupado anteriormente. Las crónicas del reino de Mu narran que en esos remotos años se estaba gestando en Venus terroríficos trastornos, mutaciones catastróficas y cambios ambientales que darían lugar a la extinción total de la vida en ese astro, y que por mandato expreso de los sublimes seres gobernantes del reino de la luz dorada, tuvieron que intervenir para salvar a la humanidad de aquel planeta. No era una humanidad tan adelantada como la de ellos, pero ya tenían un grado bastante elevado de su civilización. No fue tarea fácil hacerles comprender tan extraordinaria misión y vencer el temor que a la mayoría les inspiraba su presencia, descendiendo en máquinas de fuego desde los cielos enteramente nublados de Venus. Pero los más sabios pudieron entenderlos y darse cuenta del peligro. Así, por grupos fueron transportados a la Tierra, en donde se establecieron y principalmente en el gran continente que llamaron la Tierra de Mu, la famosa Atlántida de los egipcios y de Platón. En el curso de los siglos, en un lapso de más o menos 10.000 años, aquella raza pujante y sabia había desarrollado la gran civilización atlante, centralizando su poder en un extenso continente en que se asentaban 10 reinos, con las más antiguas tradiciones egipcias y mayas nos recuerdan, y en esas tradiciones se conservaban hasta los tiempos más cercanos la historia de aquel pueblo bajado de los cielos, al que también conocían como el país de Mu. La existencia de la Atlántida, tan discutida hasta hoy, ha dejado profundas huellas en la gran mayoría de los pueblos antiguos de nuestro planeta. Sería muy largo y fuera del tema de esta obra pretender explicar la multitud de pruebas de todo orden que abonan su poderosa influencia en el mundo del pasado. Todas las religiones de esa etapa de evolución de nuestra humanidad, las costumbres, ritos, tradiciones de muchos pueblos, especialmente en las 3 Américas, muchos de los hitos de civilización de los primitivos griegos, fenicios y etruscos, hasta en los actuales habitantes del norte de África, recuerdan la influencia atlante en sus orígenes. Existe una gran bibliografía sobre este tema a la que pueden recurrir quienes se interesen. Pero no está de más indicar que los atlantes, en su gran expansión por el mundo de ese entonces, llegaron hasta los confines de Norteamérica, transpusieron el Mediterráneo y alcanzaron las riberas del río Nilo y las entonces fértiles llanuras de la Mesopotamia y de toda la península arábiga. Un reciente libro, dado a la publicidad por la arqueóloga alemana Carola Sieber, presenta abundancia de pruebas irrefutables de la presencia y de la influencia netamente atlante y venusina de aquella raza y de su civilización en la costa occidental de América, especialmente en el Perú. Ha demostrado la señora Sieber la existencia en abundantes ruinas preincaicas de los principales elementos rituales, simbólicos, tradicionales y hasta costumbristas de aquellos hombres de origen venusiano. A este respecto, es muy interesante conocer que en el altiplano entre Perú y Bolivia, en las famosas ruinas preincaicas de Tiahuanacu, se encuentra el monumento más antiguo del mundo, la Puerta del Sol, la que tiene esculpida en el centro la figura del dios rodeado por figuras con alas, clara alusión a los seres alados o bajados del cielo, y que en tan formidable monumento existe también esculpido un calendario considerado como el más antiguo que se conoce, pues las pruebas de carbono arrojan más de 15.000 años, pero lo sorprendente de tal calendario es que representan el año venusiano,
con los 255 días terrestres y los meses de 24 días exactamente. Y merece citarse igualmente lo escrito hace muchos años por el historiador, filósofo y sabio profesor de la Universidad de San Petersburgo, Dmitri Merezhkovsky, en su libro El secreto del oeste. Los restos de la Atlántida sumergida se encuentran en el misterioso Egipto, México y en el Perú. Y ahora pasaremos a ocuparnos de la tercera raza, la raza de Adán o blanca, también llamada caucásica, y que hace su aparición en la Tierra más o menos a mediados de nuestra actual etapa evolutiva, dentro del conocimiento cósmico de la existencia de ciclos o revoluciones cósmicas, con una duración de 28.791 años cada uno. A este respecto, la información obtenida desde Ganímedes por nuestro amigo es categórica. Refiere que los primitivos representantes de esta raza fueron traídos a la Tierra por astronaves del Gran Imperio, que más tarde sería llamado Reino de Munk, como viéramos en capítulos anteriores. Le explicaron que en ese entonces, hace más o menos 12.000 años, cuando aún perduraban en el planeta amarillo las últimas contiendas entre los poderosos bloques étnicos en que se dividieran, como ya hemos visto anteriormente, un numeroso grupo de prisioneros del país vecinos que no podían ser asimilados a su civilización por no haber alcanzado el alto nivel moral requerido, fue trasladado a nuestro planeta, ubicándolo en los territorios, entonces deshabitados pero fértiles, y con abundancia de recursos naturales que ahora conocemos como Siria, Jordania y el Irak. Esto explica hoy diferentes pasajes de la Biblia, entre ellos los de la expulsión del Edén de los primeros progenitores de esa raza, como castigo. Vinieron en efecto de un mundo superior, de un mundo en que se desarrollaba una civilización fácilmente comparable con un paraíso, y venían a un mundo en que tendrían que trabajar con el sudor de su rostro y en donde tendrían que sufrir y sentir dolor, y en donde conocerían la muerte, pues ya hemos visto que en el reino de Mun esta ya no existe, como se ha explicado en capítulos anteriores. Todo ello concuerda amplia y lógicamente con el relato bíblico. Y ahora vamos a ver también la explicación que han dado aquellos superhombres a distintos casos referidos por el Antiguo Testamento, comprobando así la permanente intervención que tuvieran en el desarrollo y evolución de esa raza en nuestra tierra. Previamente hemos de añadir que se le explicó a Pepe que siempre actuaron y actúan por orden y dirección de los supremos señores del reino de la luz dorada. Pero antes de pasar al siguiente punto, debemos anotar que poco tiempo después de traer al primer grupo de migrantes, trasladaron también otro grupo al que dejaron en las costas septentrionales del Mar Negro, en la región comprendida entre la desembocadura de los ríos Dnieper y Danubio. En este segundo núcleo de seres de raza blanca fue el que al extenderse con el correr de los siglos, subiendo por los márgenes de ambos ríos, poblaron toda la Europa.